Igual 271 Zorro Novelas ligeras My friends, recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos capítulo 271. Reunión en el laboratorio de investigación. Profesor. He vuelto. Un grito claro y alegre resonó en el ligeramente desordenado pero lleno de sabiduría salón principal del laboratorio de investigación del profesor Oak. El profesor Oak se ajustó las gafas de lectura, que casi se le habían caído, con el rostro lleno de un alivio y un orgullo incontrolables. Avanzó rápidamente y le dio una palmadita en el hombro al joven que tenía delante, que había crecido y se había bronceado desde que se fue. Su mirada se fijó en la flamante y dorada liga de Kalos. Trofeo de campeones sobre la mesa. Buen chico. Buen chico. Sabía que siempre nos traería sorpresas. Tras los saludos y la emoción, H no se detuvo demasiado en la alegría de la victoria. Al regresar esta vez, además de informarle sus resultados a su mentor, tenía un propósito más importante. Profesor, quiero ir a la montaña de atrás para verlos a todos. Los ojos de H estaban llenos de anticipación y anhelo. Jaja. Si supieran que ha vuelto, me temo que destrozarían mi laboratorio. Rió el profesor Oak, guiando a H por el laboratorio de investigación hacia el rancho trasero de la montaña, tan vasto como un pequeño ecosistema. Al abrir la pesada puerta que conducía a la montaña trasera, un aroma increíblemente familiar, una mezcla de hierba verde, tierra y el aliento de varios Pokémon, flotó hacia él. Bajo la luz del sol, la vasta pradera y el resplandeciente lago se complementaban formando una imagen llena de vitalidad. A lo lejos, una manada de tauros corría por la pradera, liderada nada menos que por ese Garchomp al que le gustaba usar Draco Meteor como saludo. Junto al lago, un enorme Gyarados tomaba el sol perezosamente, mientras que un pegajoso Quagsire yacía sobre su cola, soplando burbujas tontamente. Al ver la figura de H, todo el rancho de la montaña trasera parecía tener su botón de activación presionado. Rugido. Con un rugido de dragón capaz de atravesar nubes y destruir rocas, Charizard se elevó hacia el cielo desde la cima de su montaña. Tras dar una vuelta en el aire, descendió en picado y aterrizó con firmeza frente a H, rozando su enorme cabeza con cariño contra su hombro, mientras el aire caliente de su nariz casi le quemaba el pelo. Siguiendo de cerca, Bulbasaur caminó con pasos firmes, Squirtle actuó con calma usando sus gafas de sol, y Baileef, Quilava, Totodile, aquellos compañeros que habían luchado junto a él en las regiones de Kanto y Johto se reunieron a su alrededor, dejando escapar gritos de alegría. H le hizo una carcajada, acariciándolos uno a uno, sintiendo el calor de un reencuentro largamente esperado. Después de los saludos, respiró profundamente y su expresión se volvió solemne. Muy bien, todos, déjenme presentarles algunos nuevos amigos. De su cintura y mochila, sacó una Pokéball tras otra. Salid, compañeros míos. Mientras los rayos de luz blanca se destellaban, los ases que H había capturado en las regiones de Hoenn y Kalos pisaron por primera vez esta tierra perteneciente a sus mayores. En ese momento, el aire pareció congelarse. Si el reencuentro con los antiguos compañeros de H fue de alegría y calidez, lo que impregnaba ahora esta tierra era un aura pura, sofocantemente poderosa y de escrutinio. El primero en aparecer fue el equipo potencial de Hoenn. Las pinzas grandes y pequeñas de Crawdaunt hacían clac clac, la energía acumulada bajo su habilidad de adaptabilidad que lo hacía parecer un cañón pesado cargado. Sharpedo volaba en círculos a baja altitud como un fantasma, sus brillantes ojos rojos llenos de desafío, la habilidad Speed Boost que hace que tenues corrientes de aire se arremolinan alrededor de su cuerpo. Walrein suprimió la escena como un iceberg, su habilidad Tic-Tac que emitía una sensación de pesadez que no tenía ningún impacto energético. Masquerain, Pelipper y ese fósil viviente relicante exudaban cada uno una aura única, observando silenciosamente sus alrededores. Este equipo había experimentado los desastres naturales del despertar de Kyogre y Groudon. Su fuerza era una dureza y ferocidad templadas en el apocalipsis. Y seguidamente, cuando aparecieron los socios de Kalos, la atmósfera cambió una vez más. El enorme cañón de Clawitzier brillaba con una peligrosa y misteriosa luz azul, el poder del pulso del mega lanzador parecía estar listo para estallar en cualquier momento. Los tipos duales dragón y veneno de Dragalge le daban un aura peligrosa que incluso podía corroer el aire.
Barbaracle se erguía como una fortaleza silenciosa, sus 7 cabezas independientes giraban cada una para observar diferentes direcciones, como una máquina de guerra con 7 núcleos de pensamiento independientes. El estilo de este equipo estaba lleno de la estética táctica única de la región de Kalos, cada uno como un soldado sorpresa con habilidades únicas. Pero lo que realmente hizo que las pupilas de todos los Pokémon en el campo se contrajeran fue la figura que finalmente salió de la Pokéball. Greninja. No se produjo un impulso trascendental. Simplemente permaneció allí quieto, con los brazos cruzados, su pañuelo carmesí ondeando al viento. Su mirada era tan serena como un estanque profundo, pero tan afilada como una espada desenvainada. Era el centro de la tormenta. Allí, todos los Pokémon sintieron un nivel de poder completamente diferente y superior. Ese poder especial llamado vínculo que resonaba con el alma del entrenador. Auge. Un campo invisible de energía chocó violentamente entre los 3 equipos. La montaña trasera del profesor Oak, este paraíso Pokémon que debería haber sido pacífico y sereno, ahora se había convertido en un escenario de duelo de primer nivel como un campo Asura. El equipo Black Edge de Kanto, como los veteranos que habían seguido a H desde el principio y habían tenido el servicio más distinguido, tenían ojos llenos de escrutinio y de una majestad incuestionable. Al frente del equipo estaba el King Ghidra, ahora convertido en un emperador del océano. No hacía movimientos redundantes, simplemente flotaba en silencio en el aire, con sus pupilas doradas, como las del más brillante Sniper, fijas en Greninja. Podía sentir que este recién llegado poseía una fuerza aterradora que podía amenazar su estatus de as. A su lado, las enormes pinzas doradas de Kingler se abrían y cerraban, produciendo un sonido metálico de fricción que rechinaba los dientes. El poder abrumador de la fuerza pura hizo que el suelo a su alrededor se hundiera ligeramente. Kabutops cruzó sus guadañas de hueso sobre su pecho, su armadura de batalla, habilidad que lo hace parecer un asesino listo para usar Shell Smash y bailar en cualquier momento. Más atrás, Azumarill tenía una dulce sonrisa en su rostro, pero el aire a su alrededor parecía volverse algo desafortunado. Slowking todavía tenía su mirada aturdida, pero el destello ocasional de brillo en sus ojos hacía que uno se estremeciera. Lanturn y Octillery eran como 2 torretas móviles, fijando su energía en los nuevos socios de Oen y Kalos. Eran la legión modificada que H había elegido usando su ojo de perspicacia de nivel Dios para subvertir el sentido común, cada uno poseía un orgullo único. La respuesta del equipo de Oen fue aún más directa y salvaje. Sharpedo se convirtió en un rayo negro, volando a gran velocidad alrededor del recién llegado Greninja, aparentemente buscando una falla que atacar. Cloudhaunt apuntó su enorme cañón a Octillery, del equipo de Kanto. Como compañeros de peso pesado, percibía la amenaza que emanaba del otro. 3 equipos, 12 fuerzas principales, más aquellos compañeros que también estaban curtidos en la batalla, más de 20 Pokémon poderosos, el más débil de los cuales estaba en el nivel cercano a la Elite 4, estaban todos reunidos aquí ahora. Sus auras, sus voluntades, sus intenciones de batalla se entrelazaron, chocaron y se elevaron. Las gafas del profesor Oak hacía tiempo que habían caído al suelo, y la grabadora de datos en su mano emitió una alarma bip bip abrumada. El índice de energía en la pantalla se había disparado, destellando una luz roja cegadora que representaba una reacción de nivel legendario. Dios mío, murmuró para sí mismo, esto ya no es el poder que un solo entrenador debería poseer, esto es prácticamente un ejército capaz de subvertir una liga regional. Sin embargo, en el centro de este vórtice de energía que parecía que podría explotar en cualquier momento, H solo mostró una sonrisa impotente pero orgullosa. Podía sentir los sentimientos de cada socio. Ese orgullo de ser un as, ese escrutinio de los recién llegados, ese anhelo de un oponente más fuerte. Abrió los brazos, como si abrazara esa presión aterradora que podría hacer palidecer a cualquier élite o campeón. Está bien, todos cálmense. Su voz no era fuerte, pero claramente llegó al corazón de cada Pokémon. No somos enemigos. Somos familia. En un instante, esa fluctuación de energía casi hirviente pareció tener su botón de pausa presionado y se produjo una breve calma. Todos los Pokémon desviaron su mirada de sus oponentes hacia el joven al que todos seguían. Unche sabía que las simples palabras no podían calmar por completa la arrogancia de estos elegidos. Necesitaba un catalizador que realmente pudiera hacer que se fusionaran en uno.
Su mano se metió lentamente en su mochila y agarró una placa de piedra fría y antigua que contenía pulsos de vida infinita. Ese fue el regalo supremo del creador de los océanos. Capítulo 272. Convergencia bajo la placa. En la montaña detrás del laboratorio del profesor Oak, la atmósfera en ese momento era tensa al extremo. Era como si cientos de cables de red invisibles hubieran sido tendido en el aire, cada uno conectado a un APU diferente, realizando cientos de millones de cálculos en un fuego cruzado de potencia de procesamiento. Si el primer equipo que H trajo de la región de Kanto era un escuadrón de tecnología negra experto en cálculos y tácticas poco convencionales, entonces los socios de la región de Oen eran un grupo de élites de base que se habían abierto camino desde abajo, creciendo a través de puro potencial y salvajismo. Mientras tanto, los tres nuevos socios de la región de Kalos representaban el vínculo definitivo con su entrenador. El pináculo del idealismo. Tres equipos, tres caminos completamente diferentes. En ese momento, estaban parados sobre la hierba con claras distinciones, formando tres círculos invisibles. Dentro del círculo del equipo de Kanto, Kingdra mantenía los ojos cerrados como una estatua antigua, pero la presión de tipo dragón que rodeaba su cuerpo era casi tangible, distorsionando el aire hasta convertirlo en una ligera confusión. Como original de H, poseía un orgullo incuestionable. La enorme pinza de Kingler se abrió y se cerró a la mitad, emitiendo ligeros sonidos de clac-clac, llenos de una sensación de pura opresión física. Kabutops se agazapaba como una roca silenciosa, pero cualquiera podía sentir que debajo de esa roca se encontraban cuchillas afiladas capaces de destrozar cualquier cosa. El más ridículo era Slowking. Claramente bostezaba con una mirada de no estar completamente despierto, pero el espacio a su alrededor se sentía viscoso debido a su presencia, haciendo que los pensamientos se ralentizaran medio latido. El círculo del equipo de Oen estaba lleno de naturaleza primitiva salvaje. Los afilados dientes expuestos de Sharpedo brillaron con una luz fría, su mirada tan feroz como la de un luchador callejero listo para comenzar una pelea en cualquier momento. Cloud usó su enorme pinza para golpear el suelo con un gesto provocativo de ¿qué estás mirando? Walrein era como un iceberg. Su gruesa capa de grasa le daba un aspecto honesto y simple, pero el ocasional rayo de luz que asomaba por sus ojos entreabiertos revelaba un frío capaz de congelar el alma. Y por último, lo que más llamó la atención fue el equipo Kalos. O mejor dicho, era el círculo solitario de la rana solitaria de Greninja. Simplemente permaneció allí en silencio, con los brazos cruzados, como si fuera un mundo aparte. Esa energía única de vínculo que dejó tras su profunda resonancia con H era como agua fluyendo. Suave pero resiliente, llena de infinitas posibilidades. Esta nueva y distintiva aura de potencia llamó inmediatamente la atención de todos los mayores. Especialmente Kingdra. Sus ojos cerrados se abrieron de repente y una mirada tan sólida como la sustancia se disparó hacia Greninja como un láser. El rey de los dragones contra la cúspide de los ninjas. Dos auras reales completamente diferentes chocaron violentamente en el aire. Tararear. El aire dejó escapar un gemido sordo. Con los dos Pokémon como centro, la hierba verde del suelo fue presionada hacia ambos lados por una ola de aire invisible. Por un lado, el aura perteneciente a la tiranía y majestuosidad del antiguo clan del dragón. Precisa y letal. Por otro lado, el aura era el poder de Pon que había sufrido el bautismo de una batalla de dioses. Ágil, esquivo e impredecible. Esto es malo. El corazón del profesor Oak dio un vuelco mientras su mano alcanzaba la Pokéball que llevaba en la cintura. No se trataba de celos Pokémon comunes y corrientes. Dos ases que ya habían alcanzado el nivel de campeón se enfrentaban en un choque de aura. Si de verdad empezaban a pelear, calculó que la montaña necesitaría un reinicio total del sistema en ese mismo instante. Si esta escena se publicara en los foros académicos de Pokémon, los servidores probablemente colapsarían al instante. Un pensamiento absurdo cruzó por la mente del profesor Oak. Sin embargo, H, que estaba en el centro de la tormenta, simplemente observaba en silencio. Sabía que este era un proceso inevitable. Cada uno de sus compañeros era una alegría sin pulir que había desenterrado de rincones olvidados. El orgullo en sus corazones superaba con creces al de los Pokémon comunes. Para que realmente se fusionaran en un solo todo, sus órdenes como entrenador estaban lejos de ser suficientes. Tuvieron que reconocerse unos a otros desde sus mismas raíces.
Mientras Kingdra y Greninja se enfrentaban, los otros Pokémon también fueron atraídos hacia este vórtice de auras. Sharpedo se enfrentó al igualmente feroz Kingler. Uno representaba la máxima velocidad y el otro el pináculo del poder. Kabutops miró fijamente a Clawitzer, un asesino cuerpo a cuerpo contra una torreta de largo alcance, cada uno viendo al otro como una amenaza que necesitaba ser neutralizada primero. La montaña entera se había convertido en un enorme polvorín, que solo necesitaba una chispa para detonar por completo. El profesor Oak no pudo evitar hablar para advertirle. Está bien, profesor. Levemente y finalmente hizo un movimiento. Lentamente sacó de su mochila un plato antiguo y sencillo. La placa parecía normal y corriente, como una roca azul con unos simples patrones de ondas de agua talladas en ella. Fue precisamente el fragmento de la autoridad del dios creador que Kyogre le otorgó. El Splash Plate. En el momento en que se sacó la placa no se produjo ningún fenómeno trascendental. Pero un segundo después, le inyectó una pizca de energía mental. Un sonido suave resonó, no desde el mundo exterior, sino directamente dentro de los corazones de todos y cada uno de los Pokémon presentes. Ese sonido no era fuerte, pero era increíblemente claro, como el sonido de la primera gota de agua golpeando el suelo en los albores del mundo. Inmediatamente después, el Splash Plate se iluminó. La luz que emitía no era cegadora, sino de un cálido azul jade. En su interior, casi se podía contemplar la magnífica vista de 10.000 ríos que regresaban a su nacimiento y 100 arroyos que convergían en el mar. Un aura primordial, grandiosa, antigua y suprema, como el abrazo de una madre, envolvía suave pero dominantemente toda la montaña. Frente a esta aura, ya fuera la majestuosidad draconiana de Kingdra, el poder del vínculo de Greninja o el dominio autoritario de Kingler, todos eran como arroyos que fluían hacia el océano, inmediatamente suavizados, abrazados y asimilados. La hostilidad y competitividad en los rostros de todos los Pokémon se transformaron en un profundo shock y un sentimiento de pertenencia en ese momento. Fue como si a través de esta placa vieran la fuente en lo más profundo de sus linajes. Así que todos venimos del mismo océano. Esto es, el profesor Oak estaba atónito. Señaló el plato con los labios temblorosos, pero no pudo articular palabra. Como autoridad en la investigación Pokémon, podía sentir que lo que irradiaba esa placa era un aura que excedía por mucho el alcance de los Pokémon míticos, un aura de nivel creación. Unche no explicó. Sosteniendo el plato, caminó lentamente hacia el centro del Pokémon. La luz de la placa se volvió aún más suave y comenzó a resonar con cada tipo agua. A los Pokémon les gusta la respiración rítmica. Dentro del ojo de visión de nivel Dios de vio una escena sin precedentes. Vio la energía del francotirador de Kingdra, refinada al extremo, como una aguja de acero delgada pero indestructible. Vio la energía de vínculo siempre cambiante de Greninja, como una cinta de agua ágil y etérea que podía penetrar en cualquier lugar. Vio la energía dominante de la fuerza pura de Kingler, como un martillo enorme que solo sabía destruir cosas de frente. Vio la energía de adaptabilidad de Cloudhound, que amplificaba hasta el límite el poder de sus movimientos del mismo tipo, como un amplificador altamente eficiente. La tecnología negra de Kanto, las posibles elecciones de Oen y el Bond de Kalos. En ese momento, bajo la conexión del puente que era la placa salpicada, estos rasgos energéticos completamente diferentes ya no se repelían. En cambio, comenzaron a mezclarse lentamente, a aprender el uno del otro y a sublimar juntos. Esa aguja de acero que representa a Kingdra parecía ganar un toque de flexibilidad bajo la envoltura de la cinta de agua. Esa cinta de agua que representa a Greninja parecía agregar un poco de peso bajo la influencia del martillo masivo. Una maravillosa reacción química se estaba produciendo en todo el equipo de H. Fue un proceso de transformación lento pero increíblemente profundo. Unche sabía que cuando este proceso se completara, su escuadrón acuático ya no serían varios equipos fuertes e independientes, sino que se convertiría verdaderamente en una legión unificada e indestructible. Miró a sus compañeros, quienes estaban bañados en luz azul con expresiones gradualmente volviéndose pacíficas y serenas, y una sonrisa de satisfacción apareció en su rostro. Sin embargo, él no lo sabía. Mientras él trabajaba arduamente por el crecimiento de sus socios, una tormenta que arrasaba entre los mejores entrenadores del mundo ya se estaba gestando silenciosamente.
Una carta de desafío de un viejo rival estaba siendo enviada rápidamente a esta pacífica ciudad paleta a través de un canal que nadie había esperado. Pueblo Paleta, la montaña trasera del laboratorio del profesor Oak. La confrontación energética que fue suficiente para distorsionar el aire ha disminuido. En su lugar hay una sensación de armonía y tranquilidad sin precedentes. 12 tipo agua. Los Pokémon, ya sean de Kanto o Enokalos, yacen ahora tranquilos sobre la hierba, descansando con los ojos cerrados. Una película de energía azul pálido rodea sus cuerpos, que sube y baja como si respiran. Esta película es una aura única formada después de la fusión inicial de sus distintos sistemas de energía bajo la fuente de energía del Splash Plate. La precisión y la excentricidad del equipo de Kanto, la agresividad y la resiliencia del equipo de Oen, y el vínculo y la agilidad del equipo de Kalos. Los alientos de estos tres Daos ya no se repelen. En cambio, como tres colores de tinte, se funden lentamente en un nuevo, profundo y misterioso matiz. Increíble, es simplemente un milagro ecológico. El profesor Oak ajustó sus gafas de lectura, mirando fijamente la curva del analizador de energía que era tan suave como una obra de arte, emitiendo constantemente exclamaciones de significado desconocido. Había estudiado Pokémon toda su vida. Había visto repulsión de tipos y conflictos de energía, pero nunca había visto una integración energética tan perfecta. Esto había superado el alcance de la crianza convencional de Pokémon y entrado en el ámbito de la mitología. Unche no hablaba. Simplemente sentía en silencio la sensación de parentesco que provenía de sus compañeros, un sentimiento de compartir la misma fuente. Sabía que esto era solo el comienzo. Cuando esta fusión estuviera completamente terminada, su escuadrón acuático ya no sería un grupo de 12 individuos poderosos, sino que se convertiría en un verdadero ejército. Una legión perfecta con ataque y defensa integradas y tácticas complementarias. Sin embargo, esta tranquilidad no dificulta mucho. Dim lim lim. El timbre del laboratorio sonó de repente. Qué extraño, ¿quién vendría a estas horas? Murmuró el profesor Oak, caminando hacia la puerta. La madre de H., Delia, limpiaba un trofeo en la sala. Al ver acercarse al profesor Oak, dijo con una sonrisa. Profesor, hay un señor con gabardina en la puerta. Dice que busca a H. y que tiene algo muy importante que entregarle en persona. ¿Un caballero con gabardina? Un destello de duda cruzó la mente de H. Cuando siguió al profesor Oak hasta la puerta, quedó atónito. En la puerta apareció un conocido inesperado. Una gabardina beige, un rostro severo y ese temperamento único propio de un oficial de la Policía Internacional. ¿Señor Locker? Preguntó H. algo sorprendido. El agente de élite de la Organización de la Policía Internacional, cuyo nombre en código es Locker, lo miró con una expresión seria. Campeón Che, tiempo cuánto sin verte, dijo Locker en voz muy baja, y sus ojos recorrieron los alrededores con cautela. La situación es urgente. Necesitamos un lugar absolutamente seguro para hablar. El profesor Oak comprendió de inmediato la gravedad del asunto y los condujo al laboratorio subterráneo más profundo del instituto. Este contaba con el más alto nivel de interferencia de señales y defensa física. ¿Qué pasó? ¿Ha resurgido otra organización criminal? Preguntó Unche, sin rodeos. No, es mucho más complicado que eso. La expresión de Locker era más solemne que nunca. Sacó una caja sellada con una aleación especial del interior de su gabardina y el colocado sobre la mesa. Esta vez no estoy aquí en representación de la Policía Internacional, sino bajo una comisión irresistible para realizar una entrega de cartas de rangos. ¿Rango S? Exclamó el profesor Oak. En los archivos de la Policía Internacional, el nivel más alto es solo el rango A. Sí, asintió Locker. Esta es una misión que no existe en el sistema convencional. El cliente posee un poder que ni siquiera el Consejo Supremo de la Liga puede rechazar. Mientras hablaba, introdujo una larga serie de códigos complejos en la cerradura de combinación de la caja, y esto se abrió. Dentro no había ninguna arma, ningún documento clasificado, solo un sobre negro. El sobre estaba hecho de un material desconocido, frío y duro al tacto. No tenía texto en el anverso, solo una letra feroz y garabateada, marcada con tinta roja. R. En el momento en que vio este símbolo, las pupilas de H se encogieron violentamente. Estaba demasiado familiarizado con este símbolo.
Representó la mayor oscuridad de la región de Kanto y al hombre que llevó la ambición y el poder hasta sus extremos. Juan. Esto es. Una invitación. El tono de Looker estaba lleno de desconcierto y temor, o más bien, una carta de desafío. Unche rompió el sobre. Dentro había una tarjeta igualmente negra con unas cuantas líneas de texto arrogante y conciso escrito en fuente plateada. Aquellos que están en la cima del mundo. La hegemonía regional es un juego de niños, y la gloria de un campeón es apenas un nombre vacío en el fondo de un pozo. El verdadero rostro de este mundo es mucho más cruel y vasto de lo que imaginas. Organizaré un verdadero juego para seleccionar aliados calificados para enfrentar el próximo crepúsculo de los dioses junto a mí. World Elite Invitacional. Espero su presencia. Ubicación. Ciudad Canalave, región de Sinnoh. Firmado. Giovanni. Tan solo unas pocas líneas de texto, pero que revelaban una cantidad abrumadora de información. Giovanni, ¿en serio va a organizar una competición para los mejores entrenadores del mundo? ¿El crepúsculo de los dioses? ¿Qué es eso? No eres el único que recibió esta invitación. Looker pareció comprender las dudas de H. Sacó una terminal y abrió una lista. Según la información que tenemos actualmente, casi al mismo tiempo, todos los campeones actuales y anteriores registrados en el mundo recibieron esta misma invitación a través de varios canales. En la pantalla se desplazaban nombres famosos. Campeón de Kanto, Lance. Campeón de Oen, Uayace. Sinnoh campeona, Quintia. Teselia campeona, Iris. Kalos campeona, Dianta. Galar campeón, León. Incluso el antiguo Oen, el campeón que había dimitido hace años, Steven, estaba en la lista. El corazón del Che se hundía poco a poco. Ya no era una simple competición. Giovanni, el hombre que una vez intentó conquistar el mundo por la fuerza, en realidad estaba usando este método para reunir a los mejores combatientes del mundo. ¿Qué clase de crisis podría obligar a un señor extremadamente engreído como él a rebajarse y buscar aliados? ¿Y a qué se refería ese llamado crepúsculo de los dioses? Al recordar el despertar de Kyogre y Groudon en la región de Oen, y el descenso de Zygarde en la región de Kalos, una conjetura escalofriante surgió en la mente de H. Señor Looker, H levantó la vista, con una mirada increíblemente aguda. La invitación de Giovanni dice que quiere buscar aliados para afrontar una crisis. ¿Y él qué? ¿En qué posición se ha metido? Looker permaneció en silencio por un momento antes de hablar con dificultad. Se ha colocado, en la posición del guardián. Dijo que solo aquellos que demuestren su valía en la competencia y estén calificados para estar a su lado podrán atravesar la puerta que él custodia para presenciar el verdadero desastre del mundo. Unche presionó lentamente su agarre sobre la tarjeta negra. El tacto frío se sintió como una advertencia de otro mundo. Acababa de regresar de salvar una región de la catástrofe, pensando que podría agradecer un momento de paz. Pero ahora parecía que aquello era solo una breve tranquilidad antes de la llegada de una tormenta aún mayor. Una guerra que arrasaba el mundo entero, quizás incluso afectando el reino de los dioses legendarios, había comenzado silenciosamente su preludio. Pueblo Paleta, el laboratorio subterráneo del profesor Oak. El aire parecía haberse solidificado. Looker ya se había marchado, dejando solo la invitación negra sobre la mesa. La R roja como la sangre parecía un ojo burlón, mirando fijamente a H. Torneo Mundial Superior por invitación. El crepúsculo de los dioses. Seleccionando aliados. H le dio vueltas a estas pocas palabras una y otra vez. Cada palabra era como una enorme montaña que lo oprimía hasta hacerle sentir un poco sin aliento. Giovanni, este hombre, ¿y qué estaba tratando exactamente de hacer? Según su comprensión de Giovanni, este hombre era un egoísta puro, un formidable hegemón con una ansiedad de poder y control innata. Que rebajara su estatus para invocar supuestos aliados era en sí mismo algo aún más inconcebible que el despertar de Pokémon superantiguos. La única explicación era que se había encontrado con una crisis aterradora que ni siquiera él podía afrontar solo, una crisis suficiente para amenazar su propia existencia. Él se refirió a esta crisis como, el crepúsculo de los dioses. La expresión del profesor Oak era igualmente solemne hasta el extremo. Este asunto ya ha superado con creces nuestra imaginación. Debemos notificar de inmediato a la liga, no, debemos notificar de inmediato al campeón Lance.
Sin embargo, antes de que su voz pudiera desvanecerse, la Pokédex en la muñeca de H de repente emitió un zumbido inusual y rápido. No se trata de una solicitud de comunicación convencional, sino de una convocatoria de reunión de emergencia cifrada y de máxima prioridad. H le echó un vistazo al identificador de llamadas y sus pupilas se contrajeron ligeramente. Iniciador. Maestro Dragón, Lance. H respiró profundamente y presionó el botón de conexión. El rostro de Lance no apareció en la pantalla de la Pokédex. En cambio, tras una serie de verificaciones de claves y saltos de señal vertiginosos, finalmente se estabilizó en una interfaz de reunión completamente oscura y sin marcas. Inmediatamente después, aparecieron varias ventanas pequeñas, una tras otra. Detrás de cada ventana se representaba la cúspide del poder regional. La primera ventana fue la del campeón de canto, Lance, luciendo su capa característica y mostrando una expresión seria. La segunda ventana era la antigua Owen. Campeón, Steven Stone, vestido con un traje elegante y con un temperamento tan gentil como el jade, aunque un rastro de fatiga persistía en sus ojos. La tercera ventana era aquella radiante de Kalos. Campeona, Diantha, que parecía una superestrella de la pantalla grande. La cuarta ventana mostraba a una mujer vestida de negro a quien H nunca había visto antes, pero su aura no era inferior a la de los demás en lo más mínimo. Tenía un cabello dorado que casi llegaba al suelo, y su mirada era aguda y profunda, como si pudiera atravesar el corazón humano. Con solo sentarse allí, exudaba un intelecto erudito y una majestuosidad digna de una reina. Esta es la campeona de la región de Sinnoh, la señora Cynthia. Lance tomó la iniciativa de presentarla a H. Cynthia. El corazón de H dio un vuelo. Había oído hablar de ese nombre. Un campeón famoso por investigar la mitología y la historia, cuya fuerza era insondable. Y en ese momento, en esa reunión secreta temporal, un objeto idéntico fue colocado frente a todos. Esa invitación negra de Giovanni. Parece que todos lo han recibido. La voz de Lance era baja mientras rompía el silencio. Más que simplemente recibirla, Steven se frotó el entrecejo y soltó una risa amarga. Esta invitación prácticamente ignoró todos los firewalls físicos y de red de Devon Corporation y apareció directamente en mi escritorio. Este tipo de destreza técnica, francamente, estoy impresionado. La expresión de Diantha denotaba incomprensión y cautela. Esta invitación se parece más a una actuación para demostrar poder. Giovanni nos dice que tiene la capacidad de infiltrarse en todos nosotros. Unche no habló, pero sabía que su bando había sido entregado personalmente por el as de la Policía Internacional, Locker. Esto demostraba que la influencia de Giovanni ya era lo suficientemente grande como para influir en las decisiones del alto mando de la Policía Internacional. Vayamos al grano, dijo Lance, recorriendo a todos con la mirada, deteniéndose finalmente en el rostro de H. H, tú eres quien más ha chocado con Giovanni. ¿Qué opinas? Todas las miradas se dirigieron hacia él. H reflexionó un momento antes de hablar lentamente. Creo que esto es al mismo tiempo una trampa y griega. Una petición de ayuda. ¿Una petición de ayuda? Lance frunció el ceño. Sí, expresó H, la arrogancia de Giovanni no le permite doblegarse ante nadie. Pero si esta crisis es lo suficientemente grande como para destruir el mundo, incluyéndose a sí mismo, entonces, dada su personalidad, optará por presentar su petición de ayuda mediante un método de filtración y otorgar calificaciones. Lo que busca no son subordinados, sino jugadores que puedan estar a su altura. Estas palabras hicieron que el campeón presente cayera en una profunda reflexión. Esto realmente encaja con el estilo de hacer las cosas de Giovanni. Entonces, el quid de la cuestión es, dijo Steven golpeando la mesa, ¿qué es exactamente ese supuesto crepúsculo de los dioses del que habla? El despertar de Kyogre y Groudon en Oen ya ha provocado un desastre ecológico global. La activación del arma definitiva en Kalos casi destruyó una región. El tono de Diantha denotaba desconcierto. No puedo imaginar una crisis más aterradora que estas. La reunión quedó en silencio una vez más. Cada persona presente era una deidad guardiana de su respectiva región, una existencia de primer nivel que había gestionado innumerables crisis importantes. Sin embargo, en ese momento, sentían una profunda impotencia ante el concepto lanzado por Giovanni. En ese momento, el Sinnoh campeón Cynthia, que había permanecido en silencio todo el tiempo, finalmente habló.
Su voz era muy tranquila, pero tenía una sensación de peso que parecía provenir de tiempos antiguos. Quizás sí hemos malinterpretado la magnitud de esta crisis desde el principio. La mirada de Quintia recorrió a la multitud mientras decía lentamente. Lo que hemos experimentado, ya sea el despertar de antiguas bestias legendarias o el alboroto del arma definitiva, esencialmente todavía permanece dentro del alcance de la ecología planetaria. Sin embargo, el término que Giovanni usó en la invitación es nivel espacio-tiempo. Espacio-tiempo. Esas dos palabras fueron como dos martillos pesados que golpeaban con fuerza los corazones de todos. Señorita Quintia, ¿quiere decir y? La voz de Lance se volvió algo seca. La expresión de Quintia se volvió incomparablemente seria cuando comenzó a relatar los mitos más antiguos que solo circulaban en la región de Sinnoh. En nuestras leyendas de Sinnoh, el mundo no era como es ahora desde el principio. En medio del caos, el original creó dos deidades. Una es la deidad que controla el tiempo, Dialga. Cada latido impulsa el flujo del tiempo. La otra es la deidad que controla el espacio, Palkia. Cada uno de sus alientos mantiene la estabilidad del espacio. Bajo su autoridad, el mundo pudo tomar vida. Pero al mismo tiempo, el original también creó una tercera deidad, una existencia que representa la antimateria y que habita en el reverso del mundo. Giratina. Es el último candado que mantiene el equilibrio del mundo. Una vez roto el equilibrio entre Dialga y Palkia, Giratina emergerá de su mundo distorsionado para arrastrar todo lo desequilibrado a la nada, realizando un formato. Cada palabra de Quintia provocaba que los campeones presentes sintieran un escalofrío que subía desde lo más profundo de sus almas. Esta ya no era una batalla que pudiera comprender. Era una verdadera batalla de dioses que involucraba las reglas subyacentes del mundo. Recientemente, el tono de Quintia se tornó cada vez más solemne. He estado investigando por todos y no. Descubrió que han aparecido anomalías espaciotemporales extremadamente pequeñas en algunas zonas remotas. Por ejemplo, el flujo del tiempo en ciertos lugares se acelera o ralentiza inexplicablemente en décimas de segundo, y las coordenadas espaciales en ciertos lugares experimentan cambios extremadamente sutiles que no pueden ser detectados por los instrumentos. Estas anomalías son completamente imperceptibles para la gente común. Pero, Quintia miró a Che, campeón Che, deberías entender lo que significan 0,1 segundos en una batalla para los entrenadores de nuestro nivel. El corazón del Che se hundió por completo. Por supuesto que lo entendió. 0,1 segundo era suficiente para determinar si un ataque impactaba o no, suficiente para determinar el éxito o el fracaso de una evasión, y suficiente para determinar la vida o la muerte de una batalla. Si incluso el tiempo y el espacio, las dos reglas mundiales más fundamentales, comenzando a volverse inestables, entonces las técnicas y tácticas de combate de las que se enorgullecían se convertirían en una broma. El destino de Giovanni es Sinnoh, y mencionó una crisis espacio-temporal, murmuró Steven. Todas las pistas apuntan a Dialga y Palkia. ¿Será que estas dos deidades están a punto de entrar en guerra? No, dijo Quintia, sacudiendo la cabeza y dando una respuesta aún más desesperada. Es posible que una fuerza externa desconocida esté erosionando simultáneamente a estas dos deidades, intentando robarles su autoridad. Y Giovanni podría ser el primero en percatarse de ello. La sala de reuniones quedó en un silencio sepulcral. La verdad era mucho más aterradora de lo que habían imaginado. Así que no tenemos otra opción. Después de un largo rato, Lance habló con voz ronca, rompiendo el silencio. Sea una trampa o no, debemos irnos. No para responder a la llamada de Giovanni, sino para proteger nuestro mundo. Nadie se opuso a esta propuesta. Como campeones regionales, esta era una responsabilidad que no podía eludir. Che miró esos rostros pesados en la pantalla. Sabía que en ese momento se había formado silenciosamente una nueva alianza compuesta por los más fuertes del mundo. Y su primera misión fue dirigirse a Sinnoh y participar en ese juego de la muerte organizado por su mayor enemigo. La reunión secreta de los campeones había terminado. Pero la fuerte presión provocada por la crisis del espacio-tiempo pesaba sobre el corazón de Che como una nube de plomo invisible. En el sótano del laboratorio del profesor Oak, la atmósfera era terriblemente silenciosa. La letra R en la invitación negra parecía burlarse silenciosamente de él. Giovanni, su antiguo némesis, se había convertido en el denunciante que anunciaba una crisis global.
El crepúsculo de los dioses, la guerra de los dioses, fuerzas externas que erosionan el tiempo y el espacio. Unche se apoyó contra la fría pared, su mente repasando constantemente el escalofriante futuro descrito por el campeón. Cintía. Subconscientemente miró hacia su cintura, donde colgaban las Pokéballs de sus compañeros más confiables. Kingdra de Kanto, Sharpedo de Oren, Greninja de Kalos. Eran fuertes. Cada uno de ellos poseía la fuerza para alcanzar el nivel Elite Four o incluso tocar el umbral de un campeón. ¿Pero fue suficiente? Ante una guerra de Dios que podría borrar el tiempo y distorsionar el espacio en cualquier momento, ¿cuánto significado quedaría en sus orgullosas tácticas, su precisión y sus sólidos vínculos? H cerró los ojos y la apocalíptica escena del enfrentamiento entre Groudon y Kyogre en Ciudad Zooctópolis reapareció en su mente. La reversión primordial de tan solo dos Pokémon super antiguos fue suficiente para llevar a toda la región de Hoenn al borde de la destrucción. Y esta vez, los enemigos eran el duro espacio-tiempo que estaba sobre ellos y controlaba las reglas del mundo, y tal vez incluso Giratina, que habitaba en el otro lado del mundo. Por primera vez, H dudó de su propio poder. No de la fuerza de sus compañeros, sino de sus propias limitaciones como entrenador. Su existencia era la fuente del poder de sus socios, pero también podría ser, el techo de su crecimiento. Una idea loca, casi autodestructiva, brotó sin control en su mente y, como una enredadera, enredó rápidamente todos sus pensamientos. H, ¿estás bien? La voz de Lance provenía de la Pokédex. No había colgado la comunicación, claramente incapaz de dejar de lado este asunto. Señor Lance H abrió los ojos, su mirada llena de una lucha y una determinación sin precedentes, creo que encontró la manera de afrontar esta crisis. ¿Por dónde? Presionó Lanza de inmediato. Unche respiró profundamente y dijo palabra por palabra. Empezando desde cero. ¿Qué? La voz de Lance se elevó repentinamente, llena de incredulidad. H, ahora no es momento de bromas. Lo que el mundo necesita es al campeón de Kanto. Unche, el héroe de Kalos Unche, y toda tu fuerza, no un novato que empieza desde cero. No, te equivocas. H negó con la cabeza, con un tono excepcionalmente firme. Mi fuerza actual está lejos de ser suficiente. Mis compañeros tampoco han llegado a su límite. Echó un vistazo al plato antisalpicaduras que estaba sobre la mesa. El poder de esta placa está ayudando a mi equipo a integrarse. Pero el proceso es demasiado lento y la crisis no nos dará tanto tiempo. Además, esta integración aún se realiza en mi marco como entrenador. Necesito romper y luego reconstruir. Voy a sellar a todos mis compañeros, junto con esta placa salpicada, en un solo lugar. Un lugar donde puedan escapar completamente de mi influencia y completar de forma autónoma su metamorfosis final bajo la energía primigenia más pura. En cuanto a mí, la mirada de H pareció penetrar el techo del laboratorio, mirando hacia el cielo distante, me dirigiré así no como común entrenador. Ver con mis propios ojos y sentir con mi propio cuerpo la esencia de esta crisis. Sin la atadura del estatus de campeón y sin depender del poder existente. Lance se quedó en silencio. Quedó completamente atónito ante la loca idea de H. Renunciar a todo lo que había construido con tanto esfuerzo, sellar todos sus orgullosos ases y comenzar desde cero en una región nueva y llena de peligros. Esto ya no era simplemente una apuesta. Era arriesgar su vida. ¿Sabes lo que dices? La voz de Lance sonó ronca. Estás arruinando tus propias artes marciales. Perderás tu mayor apoyo. No, la respuesta de H fue categórica, mi mayor confianza nunca ha sido un solo Pokémon, sino el vínculo entre ellos y yo, que nunca cambiará sin importar cuán lejos estemos. Creo en ellos, como ellos creen en mí. Cuando regreses, ya no serán mis ases, sino verdaderos reyes que podrán estar junto a los dioses. Y también regresaré para darles la bienvenida con una nueva comprensión del poder. Lance se quedó sin palabras durante mucho tiempo. Finalmente dejó escapar un largo suspiro. ¿A dónde vas? De la boca de H salió un nombre que incluso hizo que el corazón de Lance se acelerara. Monte Plata. 3 días después. Región de Johto, Monte Plata. Este era el legendario campo de pruebas definitivo, cubierto por una ventisca incesante durante todo el año. Todos los Pokémon salvajes poseían un instinto de lucha casi cruel, muy superior al mundo exterior, y abundaban las aterradoras criaturas de alto mando. Unche se encontró solo al pie de la montaña.
Ignoró las miradas del personal de la liga en la entrada, quienes lo observaban como si fuera un monstruo, y paso a paso, entró en esa zona blanca prohibida. En el corazón de la cordillera, en una cueva rodeada de gigantescos cristales de hielo, H liberó a todos sus compañeros. Del período Kanto. Kingdra, Kingler, Kabutops, Slowking, Gyarados y Milotic. Del período Oen. Crowdaunt, Sharpedo, Walrein, Masquerain, Pelipper y Relicanth. Y del período Kalos. Greninja, Clawitzer, Dragalge y Barbaracle. 16 compañeros, representando las cumbres de las tres eras de la H, lo rodeaban en silencio. Todos sintieron una determinación trágica y sin precedentes por parte de la H. No hubo muchas palabras. H colocó suavemente el plato Splash sobre un altar de cristal de hielo natural en el centro de la cueva. Vete, dijo en voz baja. Esto no es un abandono ni una despedida. Es una promesa. Miró a Kingdra, su primer como que lo había acompañado desde su época como Orsea. Ya has visto la cima del camino del dragón, pero eso no es suficiente. Aquí, siente el origen del agua, que es incluso más antiguo que los dragones. Miró a Sharpedo y Crowdaunt, los dos feroces generales que habían luchado para ascender desde abajo en Oen. Tu lado salvaje aún necesita pulirse. Integra cada pizca de poder en tu médula, en lugar de dejarlo solo en la superficie. Finalmente, su mirada cayó sobre Greninja. Este compañero tan especial, con quien compartió la visión e incluso compartió el dolor. El humano y el Pokémon simplemente se miraron en silencio. 1000 palabras quedaron sin decir. Creo en ti, Greninja transmitió un pensamiento simple y firme a través de la telepatía. Yo también creo en ti, sonrió el Che. Se dio la vuelta y no miró atrás. Detrás de él, el Splash Plate sintió su determinación y de repente se estalló con una luz azul brillante. La luz formó una enorme cúpula de energía, envolviendo a los 16 Pokémon junto con el altar de cristal de hielo. Esa luz era un fragmento de la autoridad del Creador, el origen más puro del agua. Se convertiría en un perfecto capullo evolutivo, un campo de entrenamiento aislado de toda interferencia externa. Paso a paso, H salió de la cueva y se adentró en la nieve que se arremolinaba. Cuando volvió a mirar hacia atrás, el capullo de luz azul se había fusionado con la ventisca y ya no podía ser encontrado. Echó una última mirada a la cima del Monte Plata, como si se despidiera de su yo pasado. Luego, se giró resueltamente y descendió la montaña. A partir de este momento, el doble campeón de Kanto y Kalos, H, ya no existe en el mundo. Solo había un común entrenador con una mochila vacía y un único billete a la región de Sinnoh en el bolsillo. Dolor. Un vuelo con destino a la región de Sinnoh se encontró en ese momento atravesando un mar de nubes a 10.000 metros de altura. Un Che se apoyó contra la ventana, mirando las capas de nubes ondulantes, similares a malvaviscos, que se extendían debajo, pero sus pensamientos se dirigieron hacia el distante Monte Plata. Allí, sus compañeros más confiables fueron envueltos por el poder de creación del Splash Plate y sufrieron una profunda transformación desconocida para todos los demás. En el momento de la despedida, la compleja mirada en los ojos de cada Pokémon, una mezcla de reticencia, confianza y expectativa, quedó claramente grabada en su mente incluso ahora. No fue un abandono, sino una promesa. Una promesa de que cuando regresara, se encontrarían nuevamente, cada uno habiendo alcanzado una forma más fuerte. Realmente no esperaba volver a experimentar la sensación de empezar sin éxito. H se rió con autodesprecio, extendiendo la mano para tocar su cintura vacía. No tenía la compañía constante de Kingdra, como la de una montaña, ni la resonancia de corazón a corazón con Greninja, y ni siquiera un solo cubo de energía para satisfacer su hambre. En ese momento, aparte de algunos cambios de ropa en su mochila y un billete de ida a Sinnoh, no tenía nada. Pero a diferencia de la confusión y la aprensión que sintió cuando abandonó por primera vez el pueblo pesquero sin nombre, su corazón ahora estaba lleno de una calma y una certeza sin precedentes. Esta era una confianza que nacía de lo más profundo de su alma. Había presenciado la furia primordial de Kyogre y Groudon, había escalado el pilar del cielo para invocar a Rayquaza e incluso había acabado personalmente con el arma definitiva capaz de destruir el mundo en Kalos. El actual H puede parecer un viajero común y corriente por fuera, pero su alma interior ha sido templada 1000 veces y es tan resistente como el acero.
Ya no era solo un entrenador en busca de la victoria, sino un verdadero guardián que llevaba la seguridad del mundo, caminando en las grietas entre la leyenda y la realidad. Y su mayor carta de triunfo nunca había sido ningún Pokémon poderoso, sino esos ojos capaces de ver a través de la esencia de todas las cosas. El ojo insigne nivel Dios. Giovanni. La mirada del Che se volvió profunda. La teoría de la crisis del espacio-tiempo propuesta por ese hombre era como un hilo invisible que atraía a los mejores entrenadores del mundo al antiguo escenario de Sinnoh. Independientemente de si se trataba de una conspiración, H tuvo que descubrir personalmente la verdad. Para tener voz y voto en este juego de ajedrez en el que incluso un campeón podría caer, tuvo que reunir rápidamente una nueva fuerza capaz de enfrentarse a esos monstruos. Entonces, déjame ver. Las comisuras de la boca de H se curvaron ligeramente y sus ojos brillaron con la luz emocionada de un cazador que descubre un terreno de caza. ¿Cuánto oro desconocido hay enterrado en la región de Sinnoh? Varias horas después, el avión aterrizó sin problemas en el aeropuerto de la ciudad más grande de Sinnoh. Ciudad Jubileo. En el momento en que salió de la cabina, un aire fresco y seco, completamente diferente al de Kanto, o en Ikalos, se precipitó hacia él. El aire parecía llevar un toque del peso del mito y la historia. La prosperidad de Ciudad Jubileo no era inferior a la de Ciudad Luminaria en Kalos. Incluso parecía tener más patrimonio, ya que conservaba más edificios antiguos de estilo europeo. Se veía a entrenadores y sus Pokémon por todas partes en las calles coexistiendo en armonía, un escenario de prosperidad floreciente. Unche no se demoró. Su objetivo era claro. Primera parada, el centro Pokémon. Necesitaba registrarse nuevamente como novato y recibir una nueva Pokédex. Hola, soy H de Pueblo Paleta Encanto, y estoy aquí para registrarme como entrenador para la región de Sinnoh. Ante la pregunta de rutina de la enfermera Joy en el centro Pokémon, H informó con calma su información. Cuando los títulos duales de campeón de Kanto y Kalos campeón aparecieron en la base de datos interna de la liga, la sonrisa profesional en el rostro de la enfermera Joy se congeló instantáneamente y su mano que sostenía la tableta de registro tembló levemente. Tú eres ese, campeón Dolor. Eso ya es cosa del pasado, dijo H con una sonrisa y un tono indiscutiblemente amable. Aquí, solo soy un nuevo entrenador que quiere desafiar a la liga Sinnoh. La enfermera Joy miró al joven con un temperamento firme y ojos profundos, y finalmente, con inmenso respeto y confusión, procesó su identidad de nuevo entrenador. De acuerdo con las regulaciones, puedes ir al laboratorio del profesor Rowan para recibir un Pokémon inicial. No hace falta, gracias. H rechazó la sugerencia de la enfermera Joy. Estoy acostumbrado a buscar mis propias parejas. Después de decir eso, se dio la vuelta y salió del centro Pokémon, dejando atrás a una sorprendida enfermera Joy. Al salir por la puerta, H respiró profundamente el aire de Sinnoh. A partir de ese momento comenzó oficialmente su segundo viaje de búsqueda de tesoros. No tenía prisa por abandonar la ciudad, sino que paseaba por las calles de Ciudad Jubileo como un turista normal. Sin embargo, sus ojos parpadearon inadvertidamente con una luz dorada imperceptible. Ojo de visión de nivel divino, completamente operativo. Un elegante Luxray, que actuaba para su amo en la plaza, pasó corriendo junto a él. Luxray potencial. Excelente. Sobre el hombro de un superior el entrenador era un Staraptor con un aura extraordinaria. Staraptor potencial. Clase líder de gimnasio. En una esquina de la calle, varios Bidooz redondos estaban mordisqueando vallas. Bidooz potencial. Común. Innumerables flujos de información pasaron ante los ojos de H, pero ninguno pudo hacerle detener su paso. Puede que estos Pokémon ya sean talentos raros a los ojos de un entrenador común, pero a los ojos de este maestro de la búsqueda que usó el nivel de campeón como punto de partida para la evaluación, estaban lejos de ser suficientes. Lo que necesitaba era el tipo de jade sin cortar abandonado por el mundo pero que poseía un potencial que desafiaba al cielo. Sin saberlo, se sintió atraído por ráfagas de gritos ruidosos y el sonido de Pokémon chocando, caminando hacia un centro de entrenamiento público abierto al público. Este era un lugar donde los nuevos entrenadores llevaban a cabo batallas e intercambios principales. En ese momento, más de una docena de batallas se desarrollaron simultáneamente y la escena era excepcionalmente animada. La mirada del Che, como un radar de alta precisión, recorrió lentamente todo el campo de batalla.
Sin embargo, justo cuando su mirada estaba a punto de pasar sobre un campo de batalla en un rincón remoto, un rugido ferozmente salvaje, acompañado por la visión de una figura naranja siendo violentamente lanzada a volar, irrumpió en su campo de visión. Era un buizel. Acababa de perder una batalla de 2 contra 1, cayendo al suelo cubierto de heridas. Sus oponentes, un chinchar y un turtuit, jadeaban y sus rostros reflejaban la alegría de la victoria. De verdad, otra vez perdida. Este buizel no sirve para nada, salvo para ser agresivo. Se quedó el entrenador de buizel, frustrado, con palabras llenas de decepción y disgusto. Los entrenadores que estaban alrededor también lanzaron miradas críticas y susurraron. Ese es el niño problemático, ¿verdad? He oído que ya ha ahuyentado a 3 amos. Así es demasiado agresivo, ignora completamente las órdenes y solo sabe cargar a ciegas. En medio de las acusaciones y burlas de todos, ese buizel lleno de cicatrices luchó, usando sus 2 colas flotantes para sostener su cuerpo una vez más. Ignoró las quejas de su amo y no le importaron las miradas de los alrededores. Sus ojos negros miraban fijamente e inquebrantablemente a los 2 oponentes que acababan de derrotarlo, un gruñido bajo lleno de intención de batalla emanaba de su garganta. Como diciendo, otra vez. En ese momento, casi todos pensaron que ya no había salvación. A excepción de H. Sus pasos se detuvieron. Porque en el momento en que Buizel se puso de pie nuevamente, su ojo de visión de nivel Dios se sintió como si una carga de profundidad hubiera caído sobre él, explotando violentamente. Una pantalla de luz dorada deslumbrante y sin precedentes se desplegó audazmente sobre ese niño problema. Acompañado de un ligero golpe, el vuelo a la región de Sinnoh aterrizó sin problemas en el aeropuerto de Ciudad Jubilife. En cuanto H salió de la cabina y subió a la pasarela, lo recibió una corriente de aire completamente distinta a cualquier región que conociera. No era tan suave como Kanto, ni tan húmedo como Oen, ni tan romántico como Kalos. Era un aire fresco y seco, cargado con el sedimento de miles de años de historia y mitos. Entonces esto, ¿es Sinnoh? H respiró hondo, sintiendo el pulso de esta tierra ancestral. Su rostro no reflejaba la confusión ni la emoción de un recién llegado. Solo la calma y la moderación propias de haber vivido muchas experiencias. Su cintura estaba vacía, cuidando la pesada sensación de seguridad que proporcionaban las Pokéballs. Para este viaje, había sellado todos sus logros y ases, junto con la placa salpicadura, suficiente para dominar todos los ríos, en las gélidas profundidades del Monte Plata. En ese momento, él era solo un común. Nuevo entrenador que llegó para desafiar a la Liga Sinnoh. La prosperidad de Ciudad Jubileo no era inferior a la de ninguna metrópolis que hubiera visitado. Las calles eran anchas, bordeadas de edificios que combinaban estilos clásicos y modernos. La sede de la famosa compañía Pokéreloj se alzaba hasta las nubes, y una pantalla gigante de televisión transmitía un vídeo promocional de Sinnoh. Campeón Quintia y su Garchomp. La gente y sus Pokémon caminan en armonía por las calles. Todo parecía tan floreciente. Unche no miraba a su alrededor como un turista. Su objetivo era claro. Necesitaba reunir un equipo completamente nuevo lo antes posible para lidiar con la desconocida crisis espacio-temporal que Giovanni había mencionado en la invitación. Su mirada, como un radar de alta precisión, recorrió lentamente cada rincón de su visión, buscando esa gema única, sin pulir, que pudiera conmover su corazón. Pasó por alto el centro Pokémon y el laboratorio de investigación del profesor. Según las reglas, podía ir a buscar un Pokémon inicial, pero declinó cortésmente. Las parejas verdaderas nunca se conformaban. Se sintieron atraídos entre miles de seres vivos por alguna cualidad compartida. Inconscientemente, una serie de gritos ruidosos y el rugido de las habilidades de los Pokémon al colisionar lo llevaron a un centro de entrenamiento público abierto al público. Este era el escenario para los nuevos entrenadores, lleno de juventud, pasión y un toque de ingenio inevitable. Decenas de pequeños campos de batalla albergaban combates simultáneos, con habilidades coloridas que se entrelazaban para formar una imagen vibrante. Unche encontró un rincón discreto y se apoyó silenciosamente contra la pared, mientras su mirada recorría toda la zona. Su ojo de visión de nivel Dios ya estaba operando silenciosamente, con innumerables flujos de datos destellando en su retina. En el campo, un Staravia de aspecto impresionante estaba usando el ataque de ala para suprimir a su oponente. Staravia potencial.
Excelente. Cerca de allí, un Chinchar básicamente fuerte estaba jugando con un Bidoof usando una serie de ágiles ataques en Ver. Chinchar potencial. Clase líder de gimnasio. No muy lejos, una niña estaba acicalando meticulosamente a su Piplup, preparándolo para participar en el próximo concurso. Piplup potencial. Excelente. A los ojos de un entrenador común, estos Pokémon podrían ser talentos poco comunes. Especialmente ese Chinchar. Con un poco de entrenamiento, desafiar un gimnasio en el futuro no sería difícil. Pero a los ojos de H, todo parecía esto demasiado convencional. Había visto demasiados genios. Lo que necesitaba era una existencia diferente, incomprendida por el mundo, pero con un potencial que desafiaba al cielo. Justo cuando se sentía un poco aburrido y listo para irse, un feroz rugido de desgana proveniente de un rincón apartado, acompañado por la visión de una figura naranja siendo violentamente lanzada a volar, irrumpió en su campo de visión. Fue una batalla injusta de 2 contra 1. Un Buizel, alcanzado simultáneamente por una hoja afilada de Turtwig y una chispa de Luxio, se estrelló fuertemente contra el suelo, levantando una nube de polvo. Mar maldita. Otra vez perdida. ¿No te dije que esquivaras? ¿Por qué cargaste de nuevo? El entrenador de Buizel era un joven con aspecto algo impaciente. Miró al caído Buizel y se rascó el pelo con frustración. Sus palabras estaban cargadas de inevitable decepción y disgusto. Sus quejas fueron fuertes, provocando inmediatamente comentarios de algunos entrenadores cercanos que estaban descansando. Mira, es Georgie su niño problema otra vez, le susurró un entrenador bien informado a un compañero. ¿Es ese el Buizel que nadie puede controlar? He oído que ya ha ahuyentado a 3 amos. George es el cuarto, y parece que también está llegando a su límite. Es más que incontrolable. Este tipo es un completo maniático de las batallas. Ignora por completo las órdenes. Solo piensa en atacar, atacar, atacar. No tiene tácticas que decir. Quien lo controle tendrá mala suerte. Exactamente, un típico bruto. Pura fuerza y nada de cerebro. Este tipo de Pokémon no es apto para ser mascota. Solo se hace el duro en el centro de nuevos entrenadores. Fracasará en cuanto llegue a un combate formal. En medio de las acusaciones y burlas de todos, ese magullado y maltratado Buizel luchaba con una fuerza de voluntad extraordinaria, usando sus 2 colas, que habían crecido más largas después de la evolución como tablas de flotación, para sostener una vez más su tambaleante cuerpo. No hizo caso a las quejas histéricas de su amo, ni a las miradas de satisfacción que lo rodeaban. Sus ojos negros miraban fijamente y con firmeza a Turtwig y Luxio que acababan de derrotarlo, con un gruñido de espíritu de lucha emanando de su garganta. No había rastro de cobardía ni de retirada en esa mirada, como si dijera: vuelve. Todavía puedo luchar. Todavía no he perdido. En ese momento, casi todos pensaron que no tenía salvación, que era una piedra obstinada e incorregible. A excepción de H. Sus pasos se detuvieron por completo en ese momento. Todo el ruido y el clamor del campo de entrenamiento parecieron alejarse de él en un instante. Su mirada atravesó todos los señalamientos y discusiones, fijándose firmemente en esa figura naranja, solitaria y testaruda. Desde aquellos ojos inquebrantables, vio un destello de una llama llamada espíritu de lucha, una que estaba a punto de extinguirse por innumerables fracasos y malentendidos, pero que ardía ferozmente en lo más profundo de su alma. Este espíritu de lucha puro y extremo era algo que solo había visto en algunos de los Pokémon de más alto nivel. Este es el indicado. En el momento en que H dio un paso hacia ese rincón remoto, todo el ruido y el bullicio dentro del centro de entrenamiento parecieron desvanecerse en el fondo de una obra de teatro. Innumerables miradas curiosas, confusas o de regodeo se centraron en él, ese intruso desconocido. Sin embargo, en el mundo de H, solo existía esa figura naranja que usaba su cola para apuntalar desesperadamente su cuerpo, negándose a caer incluso si sangraba hasta la última gota. Este es el indicado. En el momento en que este pensamiento se confirma en el corazón de H, una corriente dorada de datos estalló con una ferocidad sin precedentes en lo profundo de sus tranquilos ojos. Una deslumbrante pantalla de luz dorada que solo él podía ver se desplegó audazmente sobre ese niño problema. Pokémon. Buizel. Tipo. Tipo agua. Nivel. 22, nivel común. Potencial. Nivel Elite 4. Habilidad. Nado rápido, mutado. Potencial oculto.
Las aletas dobles de su cola, que le permiten flotar, han sufrido una mutación milagrosa durante su largo proceso evolutivo. No son simples órganos para nadar, sino un par de turbocompresores naturales. Al girar a alta velocidad en el agua, pueden comprimir y expulsar instantáneamente el flujo de agua, estallando con una aceleración instantánea 3 veces superior a la de sus congéneres. Talento oculto. Ataque contracorriente. Al moverse contra la corriente, su combatividad natural le permite aprovechar la resistencia del agua, aumentando gradualmente el ataque y la defensa. Cuanto más turbulenta sea la corriente, mayor será el efecto de amplificación. Estado actual. Pérdida moderada de fuerza física, múltiples contusiones de tejidos blandos, espíritu de lucha extremadamente alto, extremadamente decepcionado con su entrenador actual. Auge. El corazón de Che dio un vuelco, como si lo hubiera golpeado con fuerza un martillo pesado. Nivel Elite Four potencial. En Sinnoh, una tierra famosa por mitos y leyendas, el primer Pokémon que conoció y que conmovió su corazón poseía el potencial de alcanzar la cumbre de la región. Pero esa no fue la parte más crítica. Lo que le hizo hervir la sangre y casi le hizo incapaz de reprimir sus emociones fue la descripción de Turbocharger y Upstream Dash. Che estaba muy familiarizado con la habilidad nadado veloz. Uno de sus ases en canto, Ludicolo, era el rey de la velocidad bajo la lluvia. Pero eso requería la habilidad danza de la lluvia o condiciones climáticas específicas. Sin embargo, la habilidad mutada de este Buizel le dio el aterrador poder de ignorar el clima y alcanzar instantáneamente una velocidad extrema en cualquier cuerpo de agua. Esas dos aletas traseras, que todos consideraban una carga, eran en realidad turbocompresores naturales. Aún más escandaloso fue ese talento oculto llamado Upstream Dash. A otros Pokémon les cuesta moverse un centímetro contra la corriente, consumiendo varias veces su fuerza física en cada movimiento. Sin embargo, este Pokémon puede extraer fuerza de ella, volviéndose más valiente al luchar. ¿Qué tipo de concepto es este? Esto significa que en ciertos entornos, se convierten en una existencia irresoluble. Un guerrero definitivo que puede ir contra la corriente en rápidos, cascadas o incluso tsunamis, convirtiendo la resistencia en poder. Esto ya no es un simple trato. Esta es prácticamente una combinación perfecta de un coche de carreras de Fórmula 1 y un tanque pesado para futuros campos de batalla acuáticas. Lo que Che apreció aún más fue su mirada inquebrantable. Había visto demasiados Pokémon geniales. Kingdra, de Kanto, nació con sangre real. Greninja, de Kalos, poseía un poder de vínculo único. Pero este Buizel ante él era como una piedra sin pulir, la más dura de todas. No tenía antecedentes destacados, ninguna habilidad especial que se pudiera apreciar a una vista simple. Solo tenía ese puro espíritu de lucha que prefería morir en batalla antes que caer. Solo faltaba un entrenador que pudiera comprenderlo y brindarle un escenario donde pudiera desafiar al mundo entero como una corriente contra corriente. Interesante, muy interesante. Las comisuras de la boca de H se curvaron involuntariamente en un arco sincero y apreciativo. Sus pasos pasaron entre los entrenadores que estaban luchando o descansando, dirigiéndose directamente a ese rincón remoto. Sus acciones llamaron inmediatamente la atención del joven entrenador de Buizel. Oye, ¿qué miras? ¿No has visto a nadie perder una partida? El joven entrenador, lleno de ira, habló con dureza al ver que alguien miraba fijamente a su decepcionado Pokémon. A H no le importó su actitud, su mirada seguía fija en el Buizel mientras hablaba con calma. ¿Aún tienes la intención de seguir entrenando a este Buizel? ¿Entrenar? Entrenarme el pastel. El pelo del joven entrenador se erizó como un gato al que le hubieran pisado la cola. Señaló a Buizel y se quejó a gritos a todos. Este tipo es un desperdicio. Un cerebro de batalla puro. Aparte de causar problemas y pelear, no sabe nada. No acata órdenes, ignora tácticas y solo sabe cómo avanzar. Ya he decidido enviarlo de vuelta a la casa de cría mañana. Prefiero llevarme un Magikarp y empezar de cero que quedarme con este alborotador. Sus quejas fueron fuertes, y muchos entrenadores de los alrededores las oyeron, lanzando miradas de regodeo y participando. Te lo dije, nadie puede manejar a este niño problema. Otro novato engañado por su apariencia genial. ¿Cuántos hijos ya? George, por fin ha entrado en razón. Es una lástima, parece muy vivaz, pero su cerebro no funciona bien. Simplemente no nació para ser una mascota.
En medio de estas discusiones, la carrocería del Buizel tembló levemente. No miró a su dueño, quien alguna vez le había hecho promesas, pero esas dos aletas traseras que servían como turbocompresores se desplomaron débilmente. En esos ojos inflexibles, un destello de oscuridad apareció por primera vez, uno que ni siquiera él había anotado. Sin embargo, en ese momento, una voz clara y firme resonó detrás de ella. Ya que no lo quieres, ¿puedes transferirlo a mí? Todo el rincón quedó en silencio al instante. Todos miraban a H como si fuese un tonto. El joven entrenador George también estaba atónito. Se tocó la oreja y preguntó con incredulidad. ¿Qué dijiste? ¿Quieres esta porquería? A mi parecer no es basura. La mirada del Che finalmente se encontró con la del Buizel, que giraba lentamente la cabeza. En esos ojos negros, vio un atisbo de sorpresa, un atisbo de cautela y un atisbo de profundo anhelo de reconocimiento, enterrado bajo innumerables fracasos y decepciones. Solo pienso, dijo H lentamente, en voz baja pero claramente alcanzando los oídos de todos, que necesita un oponente con el que pueda luchar a sus anchas y un entrenador que entienda su forma de luchar. No un cobarde que solo se queja de que carga demasiado rápido. Las pupilas de Buizel se contrajeron bruscamente. Esas últimas palabras fueron como un rayo que tocó con precisión la parte más suave de su corazón. Mientras tanto, el joven entrenador George se puso rojo como un tomate, provocado por la palabra cobarde. Ja. Ja ja ja. Rió exageradamente, como si hubiera escuchado el chiste más gracioso del mundo, con una risa llena de sarcasmo. Bien. Eres el hombre. Eres tan noble. Lo quieres, ¿verdad? Tómalo. Es tuyo gratis. No quiero ni un centavo, siempre que te lo llevas ahora mismo y no me dejes verlo de nuevo. Mientras hablaba, sacó con impaciencia su Pokédex y abrió la interfaz de transferencia de Pokémon, como si se deshiciera de una papa caliente. Los entrenadores que estaban alrededor también mostraron expresiones de estar viendo un buen espectáculo. Otro testarudo. Ya verás, en menos de 3 días volverá llorando y rogando que se lo quiten de encima. ¿Realmente hay muchos bienhechores hoy en día, que creen ser unos salvadores que pueden cambiarlo todo? Un Che ignoró el ruido. Sacó su nuevo Sinnoh Pokédex, que acababa de registrar, y lo tocó suavemente contra el Pokédex del otro. Bip. Transferencia de propiedad del Pokémon completada. Cuando sonó la fría voz electrónica, H se convirtió oficialmente en el nuevo dueño de este niño problema. El joven entrenador George se sintió aliviado. Sin siquiera despedirse, prácticamente huyó del centro de entrenamiento, como si quedarse un segundo más fuera de una tortura. Un Che se agachó, mirando al Buizel, que aún mantenía una postura cautelosa. Las heridas en su cuerpo aún palpitaban de dolor, pero su mirada era como la de un lobo solitario, observando fijamente a este arrepentido nuevo dueño, como si juzgara si poseía las calificaciones para comandarlo. Un Che no habló. Simplemente sacó una botella de poción en aerosol de la más alta calidad de su mochila y la roció suavemente sobre las heridas más severas en el cuerpo de Buizel. SHHH. La fresca niebla medicinal cubrió las heridas y el dolor ardiente se alivió instantáneamente en más de la mitad. El cuerpo de Buizel se relajó inconscientemente un poco, pero la cautela en sus ojos no disminuyó. Luego, H sacó un cubo de energía. No era del tipo común que se vende en las tiendas, sino un cubo de energía de primera calidad específicamente para el tipo agua. Pokémon, hecho a mano por él usando una receta secreta de canto mezclada con bayas especiales de Oen. Tan pronto como apareció el cubo, una energía pura y rica de tipo agua, mezclada con el dulce aroma de las bayas, llenó inmediatamente el aire. La nariz de Buizel se movió inconscientemente y un sonido de gorgoteo muy débil salió de su garganta. Nunca había olvidado una comida tan tentadora. Era una energía de alta calidad grabada en sus genes. H no lo forzó, sino que simplemente colocó el cubo de energía en el suelo y retrocedió 2 pasos, dando suficiente espacio seguro. Buizel miró fijamente el cubo de energía en el suelo, luego miró a este humano con ojos tranquilos y sin sensación de presión. Dudó durante medio minuto entero. Finalmente, la ansia de energía y el toque de respeto superaron su cautela interior. Avanzó con cautela, reconoció el cubo de energía del suelo y lo tragó rápidamente. Una energía cálida y poderosa se expande instantáneamente desde su abdomen a todo su cuerpo.
No solo recuperó rápidamente la fuerza física perdida, sino que también nutrió su cuerpo, dañado por la lucha excesiva, como una fuente termal. Buizel estaba tan cómodo que casi entrecerró los ojos. Esta fue la comida más deliciosa y reconfortante que había comido desde que nació. Volvió a mirar a H. Esta vez, la cautela y la hostilidad en sus ojos se habían desvanecido silenciosamente, reemplazadas por una especie de reconocimiento escrutador. Fue como si dijera: parece que tienes algo. H sonriendo y se puso de pie. Vamos, te llevaré a algún lugar. No usamos palabras adicionales ni intenté acariciarlo ni consolarlo. Simplemente se dio la vuelta y salió del centro de entrenamiento. Buizel se quedó atónito por un momento, mirando esa espalda decidida, y finalmente dio un paso y la siguió en silencio. Una persona y un Buizel desaparecieron por la puerta del centro de entrenamiento entre las miradas burlonas o simpáticas de la multitud circundante. ¿Es el nadador contra la corriente? Interrogación de cierre. Caminando por las calles de Ciudad Jubileo, el sol poniente alargaba sus sombras. Un Che susurró para sí mismo. Entonces, que nuestro viaje así no comienza revirtiendo los prejuicios de todos. Su mirada recorrió las calles concurridas y miró hacia el lago lejano que brillaba bajo el sol poniente. Lago Veriti. Según el mapa en su mente, parecía haber otra joya sin pulir esperando a que la descubriera. Una persona y un Buizel caminaron por el tranquilo sendero que conduce al lago Veriti. El Buizel, recién incorporado al equipo, se mantiene muy alerta. A diferencia de otros Pokémon que se mantenían pegados a su entrenador, este mantenía deliberadamente una distancia de unos 3 pasos, con sus brillantes ojos negros escudriñando constantemente el entorno y emitiendo ocasionalmente un gruñido provocador. Cualquier Pokémon salvaje que apareciera a su vista, ya fuera un Starly descansando en un árbol o un Bidooz buscando comida en la hierba, sería considerado un enemigo imaginario. Su combatividad parecía característica, estar lista para hacerle perder el control y abalanzarse en cualquier momento. Unche simplemente observó todo esto y no intervino. Conocía demasiado bien este tipo de Pokémon. Eran como una espada desenvainada, afilada, rebelde e indomable. Reprimirlos por la fuerza solo sería contraproducente, volviéndose la espada contra uno mismo. La única forma de controlarlos era usar un poder más fuerte y una voluntad más firme para obligarlos a servirte voluntariamente. El reconocimiento inicial obtenido a través de la comida y la poción fue solo el primer paso. Para ganarse verdaderamente la lealtad de este nadador contra Río, todavía era necesaria una batalla enérgica que le permitiría liberar completamente su espíritu de lucha. No te apresures, murmuró H, como para sí mismo, pero también para el Buizel que estaba detrás de él, pronto tendrás la oportunidad de una buena pelea. Las orejas del Buizel se movieron y el gruñido bajo en su garganta se apagó ligeramente, pero sus pasos todavía no se acercaron. Al pasar por el último trozo de bosque, de repente se abrió una vista abierta. Un lago vasto y cristalino, como un zafiro incrustado en la tierra, se extendía tranquilo ante ellos. El agua del lago brillaba a la luz del sol, tan clara que se podía ver las plantas acuáticas meciéndose y los peces nadando debajo. El aire estaba lleno de vapor de agua fresca y húmeda, revitalizando la mente. Este era el lago Veriti, uno de los 3 grandes lagos de la región de Sinnoh, donde se decía que dormía el dios de la emoción, Mesprit. Completamente diferente de la bulliciosa prosperidad de Jubilife City, todo aquí estaba lleno de tranquilidad y paz. El cuerpo del Buizel se relajó visiblemente al ver esta vasta extensión de agua. Respiró profundamente el aire húmedo y sus aletas caudales, previamente tensas, se desplegaron. Como un tipo agua, Pokémon, este era su verdadero dominio. A Chen no le importó, simplemente encontró una roca junto al lago y se sentó, apreciando tranquilamente el hermoso paisaje. Su mirada inconscientemente comenzó a recorrer el ecosistema lacustre. En las orillas cubiertas de hierba del lago, se congregaban Pokémon de todos los tamaños. Un grupo de Psyduck ladeaba la cabeza, como si reflexionara sobre alguna pregunta profunda. Varios Whoopers se revolcaban en el barro, pasándolo en grande. A lo lejos, un elegante Golduck cerraba los ojos en reposo, disfrutando de la brisa del lago. Este era un mundo armonioso y vibrante. Sin embargo, justo en ese momento, un alboroto un tanto discordante llamó la atención de H. En una playa poco profunda en la unión del lago y la orilla, estaban reunidos 2 grandes grupos de Pokémon, similares en forma pero claramente diferentes en color.
Ambos tenían cuerpos blandos y flexibles, y dos antenas en la cabeza. Un grupo era rosado, con pequeñas estructuras similares a alas en la espalda. El otro grupo era azul, con dos tentáculos similares a cuernos en la cabeza. Unche los reconoció. Eran Shellos, Pokémon muy comunes en la región de Sinnoh. Se decía que, con el Monte Corona como límite, la forma azul habitaba las yeguas del este, mientras que la forma rosa vivía en las yeguas del oeste. En ese momento, estas dos grandes tribus ocupaban claramente lados opuestos de la playa poco profunda, manteniendo un sutil equilibrio entre ellas. Pero en medio de estas dos tribus, había una figura pequeña y solitaria que parecía fuera de lugar. Eso también era un Shellos. Pero su color no era ni una rosa vibrante ni un azul claro, sino un violeta claro apagado, algo intermedio entre los dos. Parecía muy ansioso por unirse a una de las tribus. Se movió cautelosamente unos pasos hacia la tribu azul, pero inmediatamente, varios Shellos azules lo rodearon y sin contemplaciones lo empujaron con sus cuerpos. Tras ser empujado, no se rindió. Se giró hacia la tribu rosa, intentando acercarse. El resultado fue el mismo. Un Shellos rosa, ligeramente más grande, roció directamente un pequeño chorro de agua, derribándolo y provocando un coro de burlones gorgoteo. El Shellos morado claro se levantó del suelo en silencio, sacudiendo las gotas de agua. No lloró ni lo intentó de nuevo. Simplemente se arrastró solo hasta el límite de las dos grandes tribus, junto a una roca empapada. Yacía allí inmóvil, con sus dos pequeñas antenas colgando flácidas, como un niño abandonado por el mundo. Esta escena despertó algo dentro de H. Rechazado por su propia especie por tener un color diferente. El buizel que estaba detrás de él también notó la escena. Un destello de confusión y irritación brilló en sus ojos combativos. En su mundo, los débiles serían desafiados, pero este tipo de ostracismo infundido estaba más allá de su comprensión. Dejó escapar un gruñido bajo, como si quisiera correr y hacer justicia. Esperar. H extendió la mano y presionó suavemente la cabeza del buizel. El cuerpo del buizel se tensó, deseando instintivamente liberarse, pero al sentir la innegable fuerza constante de la palma de H, finalmente reprimió el impulso, aunque el gruñido en su garganta se hizo más fuerte. La mirada del Che volvió a la solitaria luz violeta de Shellos. Vio que, tras ser condenado al ostracismo, el Shellos no se sumió en la autocompasión. Simplemente se recostó tranquilamente junto a la roca, y cuando un pequeño chorro de agua descendía de ella, levantaba la cabeza, abría su pequeña boca, se tragaba todo el chorro y luego mostraba una expresión de satisfacción. Parecía estar interactuando con el mundo a su manera. Esta resiliencia, pacífica pero al mismo tiempo satisfecha, despertó un gran interés en H. Un tipo agua Pokémon, pero atacado por su propia especie con agua, H reflexionó interiormente. ¿Es porque es diferente? Se levantó y caminó lentamente hacia la playa poco profunda. Su llegada puso inmediatamente en alerta a todos los Shellos. Tanto las tribus rosa como los azules se retiraron, manteniendo la distancia con este humano alto. Solo el Shellos de color violeta claro lo miró y, al no encontrar malicia, volvió a tumbarse, aparentemente indiferente a todo lo externo. Unche no se acercó precipitadamente, se detuvo a poca distancia, luego se puso en cuclillas y observó en silencio. De su mochila sacó algunos cubos de energía de primera calidad que le quedaban que había hecho esa mañana. Con cuidado, rompió un pequeño trozo y lo colocó en el suelo frente a él. Una energía de tipo agua rica y pura, acompañada por el dulce aroma de las bayas, impregnó instantáneamente el aire húmedo. Los juguetones grupos de Shellos rosas y azules giraron la cabeza al unísono, con las fosas nasales crujientes y los ojos llenos de anhelo. Querían acercarse, pero desconfiaban de H, el humano desconocido. Incluso el buizel detrás de H no pudo evitar tragar saliva. Sin embargo, la reacción del condenado Shellos morado claro fue la más extraña. Simplemente levantó la vista, observó con curiosidad el cubo de energía en el suelo y luego, volvió a tumbarse. No parecía mostrar el mismo fervor por este manjar de primer nivel que otros Pokémon. MMM. Las cejas del Che se levantaron sutilmente. Seguramente algo anormal estaba sucediendo. Volvió a examinar al pequeño. Su cuerpo parecía más pequeño que el de sus compañeros, y su color era apagado, como si estuviera ligeramente desnutrido. Pero sus ojos eran excepcionalmente claros, sin rastro de impureza. ¿Qué es exactamente lo que pasó?
La mente del Che estaba llena de dudas. Decidió utilizar su carta de triunfo más fuerte. Cerró los ojos lentamente y luego, de repente, los abrió. En ese instante, el mundo entero en su visión perdió su color, convirtiéndose en siluetas grises. El lago, las rocas y el bosque lejano se volvieron borrosos. Solo la pequeña y solitaria figura de color violeta claro que estaba frente a él se volvió increíblemente clara en su visión. El siguiente segundo. Un flujo de datos dorado, no menos impresionante que lo que había visto antes en el buicel, y aún más complejo, explotó en los sellos de color violeta claro. La brillante luz dorada casi picó los ojos de H. El intrincado y profundo panel de datos, que llevaba un aura antigua y especial, se desplegó lentamente ante su visión. Cuando esa brillante corriente dorada de datos se desarrolló por completo en la visión de H, a pesar de que había visto innumerables potenciales de nivel campeón e incluso legendarios, su corazón aún dio un vuelco incontrolablemente. Fue como descubrir un nuevo continente, una emoción y un éxtasis que surgían de lo más profundo de su alma. Pokémon. Sellos, variante Shimby. Tipo. Agua/tierra, aún no está completamente despertado. Potencial. Cerca del nivel Elite Four. Nivel. LV12, nivel principal. Habilidad. Drenaje pluvial, absorbe cualquier movimiento de tipo agua y lo usa para potenciar su propio ataque especial. Valores individuales. HP, 28, ataque, 14, defensa, 31, ataque especial, 31, defensa especial, 30, velocidad, 22. Movimientos de luego. Bostezo, abrigo de espejo, amnesia, agua turbia. Potencial oculto. Línea de sangre fusionada. Detalles potenciales. Este individuo es el raro descendiente de la unión entre sellos de las regiones este y oeste, a través del monte Corona. Su linaje sufrió una mutación milagrosa en medio del conflicto y la fusión. No solo heredó las excelentes estadísticas base de defensa especial y los poderosos movimientos defensivos de huevo, revestimiento espejo, amnesia, de los sellos del Mar del Oeste, rosa, sino también la mayor tendencia de ataque especial y los movimientos ofensivos de huevo, agua lodosa, de los sellos del Mar del Este, azul. Y lo más importante, su estructura física sufrió una mutación desconocida, lo que le otorga la capacidad única de convertir parcialmente la energía de tipo agua absorbida por su habilidad drenaje tormenta en energía de tipo tierra para su almacenamiento y liberación. Ruta de evolución. Puede evolucionar a Gastrodon al nivel 30. En ese momento, su atributo tierra se activará por completo y se liberará el potencial de sus dos linajes. Evaluación completa. Un tesoro estratégico único abandonado por el mundo. Es el asesino más irresoluble en las batallas internas de tipo agua, la plaga más problemática de los equipos de lluvia y un núcleo defensivo de primer nivel indispensable en los futuros sistemas tácticos. Uf. H exhaló lentamente, reprimiendo con fuerza sus emociones, y cerró su ojo de visión divina. El mundo ante él volvió a sus colores normales, pero aquel pequeño morado pálido ahora lucía completamente diferente a sus ojos. No se trataba de un patito feo rechazado. Era claramente un prodigio con un abrigo sencillo, capaz de revolucionar las percepciones tácticas. Cerca del nivel Elite Four el potencial no le parecía de primer nivel a H ahora. Después de todo, los monstruos con nivel de campeón. El potencial estaba en todas partes en su equipo. Pero el valor del potencial oculto de estos sellos incluso superó el de algunos campeones singulares. Potenciales. Heredando las ventajas de los mares del este y del oeste al mismo tiempo, los ojos de H brillaron con brillantez, y su cerebro comenzó a trabajar a una velocidad sin precedentes, con innumerables tácticas naciendo y muriendo en su mente en un instante. El Mar del Oeste Gastrodon es conocido por su defensa especial escandalosamente alta y sus molestas habilidades de recuperación, lo que lo convierte en el tanque al que los atacantes especiales menos quieren enfrentar. El Gastrodon del Mar del Este, por otro lado, es más agresivo y es un miembro formidable del sistema Rain-Team. Y este pequeño frente a él realmente combinaba las fortalezas de ambos. Poseía la mejor reserva de movimientos defensivos del Mar del Oeste, así como la tendencia ofensiva y el movimiento principal de área de efecto aguas lodosas del Mar del Este. La parte más aterradora fue esa habilidad inaudita de convertir la energía de tipo agua absorbida en energía de tipo tierra. ¿Qué significa esto? Eso significaba que al enfrentarse a un oponente que también era de tipo agua, se convertiría en un completo monstruo.
Los ataques de tipo agua del oponente que lo impactarán no solo no le causarían daño, sino que también se convertirían en una carga de energía para potenciar su ataque especial. Mientras tanto, podría contraatacar con la energía convertida, liberando movimientos de tipo tierra extremadamente efectivos contra los de tipo agua. Absorbiendo tu ataque y luego usando un tipo que te contrarresta para contraatacarte. Esto fue simplemente jugar sucio. Desafiaba toda lógica. Asesino del equipo lluvia, el arma definitiva para las batallas internas de tipo agua, murmuró H para sí mismo. Ya lo veía. En una futura partida clave, cuando el oponente se prepara para arrasar con hidrobomba, lanza este gastrodón, y entonces el rostro del entrenador rival pasa del éxtasis al desconcierto, y luego una maravillosa mirada de cuestionamiento de su propia vida. Esto no fue solo un buen negocio. Fue una ganancia enorme. Las comisuras de la boca de H se curvaron sin control. Este viaje así no acababa de comenzar, y ya había conseguido 2 tesoros consecutivos. Uno era un veloz corredor acuático con un futuro brillante, y el otro, un núcleo táctico que desafiaba el sentido común. Gulu. Pareciendo sentir la mirada ardiente y no disimulada de H, el pálido Sellos Púrpura miró hacia arriba confundido y se encogió detrás de la roca, pareciendo algo asustado. Su coraje era aún menor del que H había imaginado. H contuvo de inmediato sus emociones exageradas. Sabía que, al tratar con un Pokémon tan sensible y frágil, no debía apresurarse. La sonrisa en su rostro se volvió suave y tomó otro cubo de energía de primer nivel de su mochila, colocándolo suavemente en el suelo frente a él. Esta vez no hizo ningún movimiento extra, simplemente permaneció sentado allí en silencio, observando al pequeño con la mirada más gentil. Gulú gulú. El comportamiento de H volvió a causar conmoción entre los otros 2 grupos de sellos. El intenso aroma del cubo de energía fue una tentación fatal para ellos. Finalmente, algunos valientes sellos azules no pudieron contenerse. Se empujaron y se dieron codazos, avanzando con cautela hacia el cubo de energía. Sin embargo, antes de que pudiera acercarse, una figura naranja apareció detrás de H como un relámpago, bloqueando el camino hacia el cubo de energía. Era Whistle. Mostró sus dientes, dejando escapar un gruñido feroz desde su garganta, sus ojos oscuros y brillantes miraban fijamente a los sellos azules que intentaban avanzar, su mirada llena de advertencia. La comida que me dio mi entrenador es algo que ustedes pueden tomar fácilmente. Aunque no podía hablar, esa intención dominante se expresó plenamente. Los sellos azules se sobresaltaron por su aura y se detuvieron en seco, encogiéndose. Esta escena sorprendió un poco a H. Volvió a mirar a Whistle y descubrió que este combativo compañero ahora actuaba como un guardia leal, protegiendo la propiedad de su entrenador. Esta pequeña acción demostró que su corazón realmente había comenzado a aceptarlo. Pero el comportamiento de protección de alimentos de Whistle también hizo que el pálido Sellos morado se asustara aún más. Casi intentó esconder todo su cuerpo en las grietas de la roca. H meneó la cabeza con impotencia y extendiendo la mano, acariciando suavemente la cabeza de Whistle. Está bien, hazte a un lado, no lo asustes. Whistle se congeló por un momento, mirando hacia H confundido, pero al ver la mirada incuestionable de H, finalmente dio un algo reticente y se hizo a un lado, aunque sus ojos aún escaneaban los alrededores con alerta. Después de ahuyentar al perro feroz, H volvió su mirada hacia la pobre criatura. No volvió a hablar, solo extendió su dedo y empujó suavemente el cubo de energía en el suelo hacia el pequeño. Poco a poco lo fue empujando hasta que estuvo a solo un paso de distancia. Luego retiró la mano y esperó en silencio. En ese momento el tiempo pareció ralentizarse. La brisa del lago soplaba y el agua se ondulaba. El Sellos, de color púrpura pálido, asomó la mitad de la cabeza por la grieta de la roca. Sus 2 pequeños tentáculos temblaron levemente al olfatear el tentador aroma en el aire. Sus pequeños ojos, parecidos a frijoles, estaban llenos de vacilación y forcejeo. Miró el cubo de energía que estaba a su alcance e irradió una tentación fatal. Entonces miró al humano gigante que tenía frente a él. No era como otros humanos, que mostraron una mirada de asco al verlo. Ni era como los de su especie, que siempre lo apartaban bruscamente. Él simplemente se sentó allí en silencio, y en sus ojos no había burla, ni compasión, solo una luz que nunca antes había visto, llamada aprecio y reconocimiento.
Finalmente, después de mirar fijamente a H durante medio minuto, pareció haber tomado una decisión. Salió lentamente y con cautela desde detrás de la roca. Un paso, 2 pasos. Se arrastrará hasta el frente del cubo de energía. No comió inmediatamente, sino que volvió a mirar a H. Che le dedicó una sonrisa talentosa. Esta sonrisa parecía ser la gota que colmó el vaso. Bajó la cabeza y con cautela lamió suavemente el cubo de energía. En el segundo siguiente, la energía pura y suave del tipo agua, acompañada por la dulzura de la baya, explotó instantáneamente en sus papilas gustativas. Sus pequeños ojos se abrieron instantáneamente, como si no pudiera creer que hubiera algo tan delicioso en este mundo. Ya no dudó, abrió su pequeña boca y tragó todo el cubo de energía de una sola vez, luego felizmente entrecerró los ojos, dejando escapar un sonido de satisfacción gulo de su garganta. Al ver comer la comida, el corazón de H también se tranquilizó. Extendió la mano, con las palmas abiertas, lentamente y con cuidado, hacia Shellos, que todavía estaba saboreando el manjar. Hola, amiguito. Su voz era suave y reconfortante. Me llamo H y soy de tipo agua. Entrenador. Los de tu especie no entienden tu singularidad, pero yo sí. Tu soledad, tu ser diferente, a mis ojos, son los tesoros más preciados. Entonces, ¿estás dispuesta a ser mi compañera? Ven conmigo a explorar el mundo y a demostrarles a todos que tu color es un color único y milagroso. Shellos, de color púrpura pálido, miraba fijamente la palma extendida de H. Desde esos ojos profundos, vio un océano más amplio y cálido que el lago Veriti. Dudó por un momento y luego, usando su cuerpo suave y cargado de humedad, frotó suavemente la palma de H. No hacían falta más palabras. Este masaje fue la respuesta completa. H irritando. Sacó una pokebola vacía de su mochila y tocó suavemente la frente de Shellos. Un destello de luz roja y el pequeño fue arrastrado hacia adentro sin ninguna resistencia. La Pokéball solo se mueve simbólicamente antes de emitir un sonido ding y quedará completamente silenciosa. Timbre. Captura exitosa. H reconoció la Pokéball, mirando la pequeña figura que había dentro, la sonrisa en su rostro se hizo aún más brillante. Región de Sinnoh, segundo socio, consíguelo. Uno es un nadador de alta velocidad que va contra la corriente. Uno es un núcleo táctico con una línea de sangre fusionada. Un nuevo equipo de tipo agua lleno de infinitas posibilidades se estaba formando silenciosamente de la manera que a él más le resultaba familiar y le gustaba. Muy bien, es hora de partir. H se levantó, se sacudió el polvo de la ropa y se colgó las Pokéballs de Whistle y Shellos en la cintura. Miró a lo lejos, en dirección a la ciudad de Oreburg. El primer gimnasio de la región de Sinnoh estaba allí mismo. Entonces, que este nuevo desafío comienza con el choque del acero.